decía que la información es memoria, es representación, ¿no? Bueno, es un anejo en el que se expresa el cálculo, y aparece la palabra famosa, ¿no? Pero fijaros que el cálculo, a mi juicio, es una palabra que aparece después de desarrollar lo que el proyecto tiene tantas cosas que no son cálculo, ¿no? En el fondo del cálculo, dice Carlos Fernández Casado, que se puede proyectar sin calcular. Si tú eres un experto que sabe cómo se hacen las cosas, ¿para qué vas a calcular? Si sabes cuánto tiene que salir, de qué canto tiene que ser la viga y cuánta armadura debes poner, porque has hecho calcular porque hace falta, ¿no? Bueno, hace falta porque haces cosas nuevas, porque tienes que justificar y tienes que garantizar lo que haces es bueno. La garantía es muy importante también, y la IA también entra ahí. ¿Por qué la IA no funciona para hacer vigas? Hombre, porque todavía no nos fiamos de ella, ¿no? Y si tienes una sospecha de que eso puede no estar bien, la mancha ensucia todo el producto, ¿no? Así que no podemos fiarnos todavía de la IA para calcular. Yo no sé, por suerte o por desgracia, pero así. Y el cálculo en sí mismo, que tiene un despiece de cargas, tiene una decisión tipológica, tiene una elección del modelo, tiene una elección del software, tiene después un cálculo. O sea, fíjate, el cálculo ya es una parte también más pequeña que es del cálculo, ¿no? O sea, el cálculo es el anejo de cálculo. El cálculo es una parte del anejo de cálculo, ¿no? Y luego el cálculo en sí tiene, a mi juicio, por despiezar también lo que es el calculito ese del que estamos hablando ya, que es ya casi un átomo, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto, ese átomo de cálculo es, primero hacer un número gordo, perdonad que hable de mi libro, primero es hacer un número gordo, después es saber analizar los esfuerzos de la estructura con un modelo y entender qué significan los flectores. Hay que saber que un flector, ¿no? Que eso no lo sabía aquel de la metálica, un flector, un momento flector no es un momento, son dos, ¿no? Eso, además son iguales y en sentido contrario es un mancero y dices, ostras, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Pues hay que saber eso, ¿no? Que es un esfuerzo interno, es importante. Analizar y después dimensionar. Y una vez que terminas ese proceso, antes de dibujar un detalle, para ver cómo se hace, tienes que hacer todo un número gordo para ver si todo ese proceso mental realmente da lo que tiene que dar, ¿no? O sea que en el fondo, bueno, calcular si es hacer un número gordo, analizar, dimensionar, hacer un número gordo, eso es el cálculo, pero forma parte de un proceso de cálculo que es definir las cargas, elegir la tipología, no sé qué, que también eso es experiencia, no es calcular, y eso forma parte de un proceso ingenieril que es mucho más potente que todo eso, ¿no?